Bienvenidos nuevamente a otro video de aquí del canal de Mundo Física Chile. En este video, como se podrán dar cuenta en la pizarra que tengo acá, eh, vamos a ver cómo se forman las imágenes a través de los espejos. Recordemos que los espejos generalmente y en su gran mayoría utilizan la propiedad de reflexión de la luz. Sabemos que la luz es una onda, por lo tanto, en este caso, lo que hacen los espejos, como el que yo tengo acá, ¿cierto? Si ustedes pueden ver bien acá, ya es un espejo, ya generalmente reflejan la luz, ya no así en el caso de, por ejemplo, de los lentes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dos tipos de espejos curvos en este caso, ya que el espejo plano generalmente forma la imagen siempre a la misma distancia de la cual se encuentra el objeto. Entonces, en este caso tenemos generalmente dos tipos de espejos curvos. El espejo cóncavo, que son los dos que están en este lado, porque tenemos dos casos particulares, y el espejo convexo. ¿Ya? Claramente se nota la diferencia inmediatamente entre un cóncavo y un convexo. Generalmente el cóncavo, ¿cierto?, se abre así y el convexo se abre hacia el revés, ¿cierto?, hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la flecha que tienen ahí ya corresponde al objeto. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa que nosotros podemos conocer. Un árbol, una pelota, una persona, etcétera. Entonces, esa flecha, ¿cierto?, corresponde generalmente al objeto. Después tenemos dos puntos que están acá característicos. Me voy a acercar un poco. Acá tenemos el punto focal, ¿cierto?, que es generalmente donde los rayos convergen dentro de la formación de imágenes. Y este es el punto central, que generalmente corresponde al centro del espejo. Como son espejos curvos, en este caso, ejemplo, los retrovisores, los espejos que están en los estacionamientos, o los espejos que uno puede encontrar siempre en la parte de atrás de una micro. Entonces, son esféricos, entonces generalmente van a tener un punto central. Entonces, nosotros para eso tenemos que utilizar lo que se llaman los rayos notables. Los rayos notables generalmente son los rayos que permiten encontrar o formar imágenes, ¿cierto?, a través, en este caso, de un material, reflexivo, ¿cierto?, como en el caso del espejo. También puede servir para los casos donde hay refracción, por ejemplo, en el tema de los lentes. ¿Ya? Entonces tenemos el rayo paralelo, que vamos a dibujarlo de color morado, ¿ya? O púrpura. Tenemos el rayo focal, que vamos a dibujarlo de color rojo. Y el rayo central, ¿ya? Entonces vamos a explicar con el primer caso que tenemos acá, a qué corresponde y cómo se dibuja cada rayo. El primer rayo, como dije bien ahí, es el rayo paralelo. Entonces, dentro del rayo paralelo, vamos a tomar el objeto, vamos a trazar una línea paralela, ¿cierto?, al eje óptico, que es donde se encuentran todos los puntos correspondientes al espejo. Se fijan acá, yo voy a trazar una línea paralela. Bien, esa línea paralela, ¿cierto?, como dije, es paralela al eje óptico. Luego de que llega al espejo, si ustedes se fijan, el espejo lo que hace es reflejar la imagen. Entonces, esta va a pasar por el punto focal, hacia el infinito, ¿ya? Ese es el rayo paralelo, ¿ya? Entonces el rayo paralelo lo que hace es ir paralelo al eje óptico y después cuando se refleja en el espejo pasa por el punto focal o por el foco. Después tenemos el rayo focal. Como su nombre lo dice, el rayo focal pasa primero por el foco. Entonces vamos a trazar, ¿cierto?, una línea que pase por el punto focal, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando llega al espejo, este se va a devolver al revés, ¿cierto?, del rayo paralelo. O sea, paralelo al eje óptico. Si se fijan, el rayo focal y el rayo paralelo son inversos entre sí, porque el rayo paralelo, ¿cierto?, iba de manera paralela, pasaba por el foco, y el rayo focal pasa por el foco y se devuelve de manera paralela, ¿ya? Después, ¿cierto?, aquí vamos a tener después el rayo central, ¿ya?, que el rayo central generalmente pasa por el punto central, por el centro del espejo. Entonces, en este caso, lo que hacemos acá, aquí se me anduvo, a ver, vamos a acá arreglar un poquito, porque a veces el central cuesta hacer el dibujo. Entonces, generalmente lo que hacemos, ¿ya?, es llegar, ¿cierto?, al espejo y después se devuelve por el mismo punto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos ahí es que está el punto central. Aquí, ¿cierto?, está un poquito mal dibujado, pero ahí lo podemos hacer de una manera u otra, ¿ya? Entonces,
Esos tres rayos ya van a converger en un punto. Hablamos de los rayos reflejados. Porque los rayos reflejados son los que chocan con los espejos. Acá en el espejo, en el rayo central, lo que hace es que cuando choca con el espejo, se devuelve por el mismo punto. Entonces ahí no habría ninguna clase de problema. ¿Ya? Ahora, generalmente ya teniendo los dos rayos, ¿cierto? Tanto el paralelo como con el focal, ya se puede encontrar la imagen y ahí no habría ningún problema. Entonces, en este caso, nuestra imagen se va a formar en la intersección de los tres puntos, de los tres rayos, ¿cierto? Que fueron reflejados. Como esa imagen, ¿cierto? Como esos tres rayos se intersectaron por debajo del eje óptico, significa que yo la imagen, a ver si me ayuda bien el plumón acá, la vamos a ver al revés. Entonces, generalmente es una imagen de tipo real. Vamos a colocar acá, ¿cierto? Acá tenemos una imagen real e invertida. Entonces, todas las imágenes que se forman por debajo del eje óptico, ¿cierto? Que es la línea horizontal que tenemos acá, ¿ya? Van a ser reales e invertidas, ¿ya? O sea que las puedo proyectar hacia afuera del espejo como se pueden haber dado cuenta. Ese es el primer caso y si se fijan nuestro objeto está a una distancia mayor que el punto focal. Si ustedes se fijan en el segundo caso, ¿ya? Ahora nuestro objeto está a una distancia menor que el punto focal, o sea, el foco está a una distancia mayor que el objeto. Entonces en este caso vamos a hacer algo más o menos parecido. Partimos con el rayo paralelo. Lógicamente acá, ¿cierto? Esto es paralelo y pasa por el punto focal, ¿ya? Después vamos a tomar el rayo focal, pero aquí viene lo diferente. En este caso, el rayo focal se extiende desde el infinito, pasa por el objeto, ¿ya? Y ahí se refleja, paralelo al eje óptico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el objeto ahora está adelante. Ya no podemos hacer en el caso como en el problema anterior. Entonces acá, generalmente lo que se hace es partir desde el infinito, ¿cierto? Pasando por el foco, tocando obviamente el objeto, ¿cierto? Que es nuestro objeto, ¿cierto? De medición. Llegamos al espejo y ahí se vuelve paralelo, ¿ya? Y el rayo central lo mismo. El rayo central va a cumplir más función que el rayo focal, ¿cierto? Y hacemos exactamente lo mismo. Y como se devuelve por el mismo punto, entonces no tenemos mayor problema. ¿Cuál es el punto en este caso? Que si ustedes se fijan, a una distancia menor que el punto focal, los rayos reflejados, ¿ya? Ese rayo reflejado y ese rayo reflejado, nunca se van a encontrar entre sí. Entonces, ¿qué se hace? Como no se van a juntar, no se van a intersectar, no van a converger en un punto, entonces lo que se hace es proyectar hacia adentro del espejo los llamados rayos proyectados. Entonces se van a proyectar hacia el infinito, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer con los otros dos rayos, en este caso el reflejado es ese, ¿ya? Y lo mismo con el central. Y lo más lógico es pensar que si ustedes se pueden haber dado cuenta, ahí sí los tres rayos, en este caso los rayos proyectados, se juntan en un punto. Entonces esto quiere decir que la imagen que se forma dentro del espejo, que es por lo general cuando uno se ve en un espejo, ¿ya? Entonces esta se va a ver, y si se fijan, se ve más grande. Entonces estamos claros que esta imagen que se forma adentro del espejo y generalmente con los rayos proyectados, ¿ya? Es una imagen virtual. ¿Y por qué? Porque las imágenes virtuales son en su mayoría, y por el contrario a las imágenes reales, son imágenes derechas. Por ejemplo, una cuchara. Si ustedes toman una cuchara, ya, con la que toman sopa, lógicamente, ya, se van a dar cuenta que en una parte de la cuchara se pueden ver al derecho y si dan vuelta se ven al revés. Entonces acá pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Tenemos el mismo, ¿cierto?
el mismo espejo, pero si yo muevo el objeto, el tipo de imagen va a ir cambiando, ¿cierto? Y la forma obviamente de producir la imagen también cambia, ¿cierto? Cuando el objeto generalmente está a una distancia mayor que el punto focal, la imagen va a ser una imagen real invertida y se va a formar de la siguiente manera, ¿ya? Y cuando el objeto está a una distancia menor que el punto focal, como tenemos acaso acá, o sea, si enfoca un poquito, ¿ya? Vamos a tener una imagen, ¿cierto? Virtual y derecha, ¿ya? Y derecha, bueno, a ver, y derecha no creo, pero y derecha. Ahí sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Se fijan? Las imágenes virtuales se forman con las proyecciones. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y después vamos al último caso, que es el caso de los espejos convexos. Acá pasa algo muy, muy curioso. Las imágenes, perdón, las características del espejo están dentro. Entonces, vamos a tener que hacer algo diferente acá. Entonces, vamos a ver primero el rayo paralelo. Igual como lo hemos hecho anteriormente. Pero ojo, tiene que pasar por el foco, pero el foco ahora está dentro. Entonces lo que se hace es proyectar el rayo, ¿ya? Para que pase por el punto focal. Y obviamente, como esto se va a reflejar, va a ir hacia arriba. Porque obviamente los espejos tienen que reflejar la imagen. Con el rayo focal es muy parecido. Pasa primero por el foco, pero ojo, llegó hasta ahí. Sabemos que si yo prolongo el rayo va a pasar por el foco. Pero como debe reflejarse, entonces lo reflejamos. Y pasamos a hacia el otro lado, las proyecciones. Con el rayo central es algo más o menos parecido. Con el rayo central, más o menos calculamos dónde se encuentra el centro, ¿sí? Más o menos por ahí, perfecto, ¿ya? Y hacemos las proyecciones. Tenemos que fijarnos, ¿cierto?, que pase por el centro. Lógico. Y la imagen, ¿cierto?, nuevamente se forma en la intersección de las proyecciones. Ojo. Entonces acá se forman las proyecciones. O sea, la imagen, perdón. Y nuevamente, como se formó con proyecciones, también diremos que es una imagen virtual y por consiguiente también es una imagen derecha. Entonces, si se fijan, en las tres clases de espejos tenemos, o sea, en las tres clases, en los tres ejemplos que les traje, ya tenemos dos, ¿cierto? O sea, tenemos tres ejemplos, perdón. El espejo cóncavo y el convexo. Pero hay dos casos para el cóncavo, ¿ya? Y el tipo de imagen va a ser de acuerdo a la ubicación del objeto, ¿cierto? Como dijimos, si el objeto está a una distancia mayor que el punto focal, va a poner una imagen real invertida, ¿ya? Si es más chica o más grande va a depender, ¿cierto?, de la ubicación, ¿ya? Acá lo mismo, ¿ya? Pero generalmente acá siempre va a ser más grande, ¿ya? Y acá va a ser más pequeña. Pero siempre en el cóncavo, ¿ya? Cuando el objeto está a una distancia menor que el foco, tenemos una imagen virtual. Y si se fijan, se ven formadas por las proyecciones. Igual en el espejo convexo. Pero el espejo convexo, aunque yo siga moviendo el objeto, siempre va a formar imágenes virtuales. Entonces ahí está la diferencia. El espejo cóncavo puede formar imágenes reales o virtuales, de acuerdo a la ubicación del objeto, pero el convexo da lo mismo, ¿ya? Siempre va a formar una imagen de tipo virtual. Entonces, con esto espero que les haya quedado claro cómo es la formación de imágenes en los espejos. Más adelante les voy a traer un video, ¿cierto?, relacionado con la formación de imágenes en los lentes. Así que espero les haya gustado el video. No olviden de dejar su comentario, su like, activar la campanita, ¿cierto?, para estar al tanto de todos los videos que se vayan subiendo en el canal y suscribirse, lógicamente, para alcanzar una meta próxima de 100 suscriptores. Ya, así que los dejo hasta la próxima con el... hasta la próxima, eso. Ya, así que muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Así que adiós.